Bueno, amigos, a esta hora 6:34. ¿Qué equipo tenemos? Y se demuestra cuando hay que resolver una contingencia. No ha pasado nada en el corte anterior. Como ustedes saben, comenzamos con un tema de audio. Luego el segundo bloque lo hicimos desde donde siempre están nuestros invitados en estudio y ya vuelvo a mi rincón de siempre. Agradecido y contento. Agradecido con mi equipo y también con ustedes que siempre están sensiblemente conectados a este espacio. Bueno, ha llegado el momento. Tenemos lista la primera entrevista, muchachos. Yo voy un poco contextualizando. Vía Zoom ya tenemos con nosotros al doctor en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral, analista e investigador en geopolítica, energética y geoeconomía, profesor universitario, mi apreciado Vladimir Adrianza. Vladimir, buenos días, feliz semana. Muy buenos días, querido Eduardo. ¿Cómo estás? Es un gusto para mí estar aquí en tu programa y conversar contigo. Igualmente, profesor. Bueno, pongámonos en perspectiva de algo tan interesante como las posibilidades y, por supuesto, el interés que ha mostrado Venezuela en ingresar junto a otra lista o dentro de una lista de países que tienen la misma aspiración de ingresar a los BRICS. Primero, ¿qué pasa que todavía Venezuela no ha sido aceptada? ¿Es solamente un tema de trámite? Yo lo que creo es un tema de tiempo, porque Venezuela intentó, o mejor dicho, formuló su intento de su aspiración de declaración de intención de entrar a los BRICS justamente este año, hace un par de meses atrás, algo así por el estilo. Entonces, evidentemente, países que mucho antes, Irán, Argentina, Arabia Saudí, todos ellos formularon esas intenciones mucho antes. Y además hay un detalle que hay que tomar en cuenta en la selección, que ellos intentaron crear una suerte de balance entre los países de cada continente que quieren entrar a los BRICS. Entonces, ese balance, poco más o menos, dio el resultado que ya más o menos conocemos. Pero yo no tengo duda de que en algún momento va a entrar Venezuela a los BRICS más adelante, y eso probablemente, a lo mejor es para el año entrante, puesto que a partir de enero es que se da la incorporación de estos nuevos países a el grupo. Un grupo que tiene altas aspiraciones de hacer muchas cosas, inclusive hasta de hacer algunas reformas o promover algunas reformas en las Naciones Unidas para garantizar un mejor equilibrio justamente en las relaciones internacionales. Vladimir Adrianza, en este momento, ¿cómo definir las posibilidades de Venezuela dentro del mundo económico emergente, dentro de estas variantes que se van presentando? ¿Dónde está su oportunidad? ¿Dónde debe trabajar para hacerse más fuerte? Bueno, yo lo que pienso, mi querido Eduardo, es que Venezuela tiene que trabajar no solamente como un promotor o ofrecedor de materias primas importantes, extraordinarias, particularmente como lo que es el caso del petróleo, y más considerando que a mediados de siglo, si se sigue el ritmo de consumo actual, se proyecta que a mediados de siglo pudiera haber agotarse las reservas mundiales de crudo. Sin embargo, yo pienso que Venezuela tiene que acercarse al mundo de la industrialización de sus capacidades en materias primas. Venezuela tiene que apostar al desarrollo de las fuerzas productivas nuestras fuerzas productivas, para no solamente buscar la idea de abastecer nuestro mercado interno, sino tener otros productos de exportación debidamente elaborados en Venezuela que puedan de alguna manera compartirse o que puedan suministrarse, promocionarse en ese nuevo orden horizontal que se está planteando desde la perspectiva de los BRICS. Yo creo que es mucho lo que tenemos que hacer. Por supuesto, el empresariado venezolano tiene muchas cosas que hacer en ese sentido, y también aquellas organizaciones de los trabajadores a nivel del país que tengan a bien organizarse de otra forma para poder producir esos bienes o servicios que pudieran plantearse en una organización como los BRICS,
que de cara al mundo que estamos viviendo la idea es una relación, como en el caso particular de China lo ha planteado, una relación de ganar-ganar. Entonces Venezuela no puede solamente plantearse la idea de ser un suministrador de materias primas, aunque sean de altísima importancia como las que tenemos aquí en el país, sino que tiene que dar valor agregado, y ese valor agregado es en el que hay que trabajar en los próximos tiempos. Fíjate, mi querido Vladimir, la economía y todo está vinculado a la política. Y estamos en un escenario en Venezuela muy interesante porque pronto tendremos nada menos que elecciones presidenciales. Además de las que vienen a posteriori. Fíjate algo, ese debería ser un gran tema en este momento. Claro. El tema de los BRICS, no solamente de parte de quienes hoy están en el gobierno, que lo vienen haciendo, sino también de quienes aspiran a llegar. Porque estamos hablando de una perspectiva que tú has descrito, que entraña un gran compromiso, una distancia larga que hay que ir trabajando con estrategia para que no solo seamos proveedores de materias primas, sino que le demos valor agregado a esos recursos que tenemos en el país. Correcto. ¿Cómo analizas tú la viabilidad de esto? Porque si miramos hacia atrás, Venezuela está en deuda consigo misma desde hace rato en muchos aspectos, en muchas fortalezas. Yo lo decía ayer de Messi, no basta que Lionel Messi tenga unas capacidades y unos dones extraordinarios si él no los hubiera cultivado. Entonces, claro, a mí me parece que la metáfora cabe, ¿no? El símil. Total. Entonces, ¿cuál es el compromiso que tenemos por delante para que las cosas no se queden en hipótesis, en buenas intenciones? Bueno, fíjate cómo son las cosas. Las mal llamadas sanciones o medidas coercitivas unilaterales le ha dado a Venezuela la vía para poder desarrollar una política industrial de industrialización adecuada. Fíjate que desde 2016, 2015, que nos aplicaron las sanciones, Venezuela era un país que no producía alimentos y ahora estamos produciendo alimentos. Venezuela ha utilizado aquellas parte del parque industrial que hemos tenido aquí en el país para producir esos alimentos. Y eso lo está haciendo tanto el sector privado como con organizaciones que tienen que ver con el sector público. Entonces, el punto es comprometernos nosotros mismos justamente con una estrategia, inclusive para no ser objeto de estas sanciones tan repugnantes que nos han aplicado aquí en Venezuela. Sanciones que van orientadas justamente a las carencias económicas que tiene el país, sobre todo en materia productiva. A nosotros nos han impactado con más de 600 mil millones de dólares en nuestro PIB y en exportaciones más de 240 mil millones de dólares en materia de petróleo. Pero bueno, estamos sobreviviendo. Y una de las cosas que a mí me encantó escuchar, por ejemplo, del presidente de Fede Cámara, Adán Celis, hijo, sí. que veo es el hijo, ¿no? Sí. No se acuerda del viejo Adán Celis. Dijo que ningún país gana estando sancionado, pues en pocas palabras, y aquí está loco para pedir sanciones. Pero en pocas palabras, en el caso de Fede Cámara, también implica es el desarrollo justamente de una capacidad empresarial que no solamente debe estar basada en la distribución de productos importados que se hacían con la renta petrolera, tiene que estar relacionado justamente con la producción nacional de todo lo que nosotros podemos. Y cuando digo Fede Cámara es uno de los componentes, porque otros de los componentes pudieran ser diferentes empresas del Estado que tienen capacidad aguas abajo de desarrollarse. Y esas aguas abajo de desarrollarse permitiría justamente el desarrollo de una capacidad productiva, y valga la redundancia, que actualmente no hemos desarrollado. Venezuela no puede seguir siendo un exportador de materias primas. Y una de las cosas que está muriendo en este mundo en que estamos viviendo es justamente esa relación centro-periferia, en el cual los centros se abrogaban la industrialización y las periferias la producción de materias primas. Ese modelo hay que abolirlo, y la forma de abolir ese modelo justamente es cambiando la forma como nos relacionamos productivamente e impulsando justamente la producción nacional para garantizar un mejor relacionamiento con otros países. Yo estoy convencido
de que simplemente hay que ver el ejemplo de China para poder un ejemplo que todo el mundo conoce. China ha desarrollado sus fuerzas productivas y China definitivamente, bueno, sí tiene recursos naturales, pero también depende de la importación de esos recursos naturales. Entonces la pregunta mía es, ¿por qué nosotros que tenemos abundantes recursos naturales no hemos sido capaces de poder desarrollar eso? Ahora, Bueno, Vladimir, yo creo que hay que dar un cambio, justamente un cambio en la forma como estamos, como hemos visto la cosa, y tenemos que hacer esa proyección justamente para que todos salgamos beneficiados. Aquí la idea es que todos los venezolanos, todas las venezolanas salgamos beneficiados. amigo, estamos escuchando y viendo a Vladimir Adrianza, doctor en Seguridad, Defensa y Desarrollo Integral, analista e investigador en geopolítica energética y geoeconomía. Esta pregunta es pertinente, con la mano en el corazón, independientemente de las simpatías que cada quien pueda tener. Porque fíjate, el país necesita consenso. Tú nombraste a Dan Celis, me contaron, a mí no me consta, que le cayeron encima, pero de todos lados porque el hombre dijo, hay que estar loco para apoyar las sanciones. Claro. A mí el otro día un tuitero, con todo respeto, me puso, Eduardo, insistes con lo de las sanciones. Le preguntaste al presidente de Conindustria si estaba de acuerdo. Bueno, vale, yo no estoy de acuerdo con las sanciones. Yo creo que todos los venezolanos deberíamos estar proclives a las mejores condiciones para el país y pedir rendición de cuenta. Ahora, esta pregunta es pertinente, con la mano en el corazón. ¿En qué ha fallado el proyecto revolucionario y cuál es el balance que hay que hacer en todas estas políticas de intervención, de estatización? ¿Qué eficiencia ha mostrado el Estado venezolano? Porque más allá de las sanciones, ese análisis hay que hacerlo si queremos verdaderamente reimpulsarnos e ir a las transformaciones que sean. Porque así como desde el Ejecutivo, desde el Estado, se le pide a los privados que hagan las cosas de otra manera, igualmente hay que evaluar el papel de este proyecto político. Ahora, el papel del proyecto político tiene que verse desde la perspectiva de lo que planteó Hugo Chávez al final de su vida, cuando recibió el siguiente mandato en 2012, que ganó las elecciones, a dar un golpe de timón. Y el golpe de timón no puede ser solamente depender o pensar en depender solamente de la exportación de uno o dos productos aquí en el país. Yo creo que hay que llamar a la sensatez. Eso que hizo el presidente Fede Cámara es un llamado a la sensatez de gente que está desde la perspectiva de la derecha pidiendo sanciones. Tú mismo lo dijiste hace rato y esto me parece excelente lo que tú respondiste. Entonces yo soy lo que pienso que tenemos que llamarnos a la sensatez y llamarnos a entender de que el Venezuela es de todos y Venezuela todos tenemos que echar para adelante. Y Venezuela tenemos que desarrollar las capacidades productivas. Ya se acabó el momento en que el país simplemente exportaba petróleo e importaba todo lo demás. Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer para sumar adeptos al desarrollo de esas fuerzas productivas hay que hacerlo. Definitivamente eso es mi mensaje, tanto para la gente que conduce la política nacional desde las esferas gubernamentales, como para aquellas personas que trabajan en los otros sectores del país, definitivamente el sector económico. Nosotros no podemos seguir teniendo una economía con un altísimo nivel de dependencia como la que hemos tenido durante todo el siglo XX, donde Venezuela se sembró un modelo y no hemos sido capaces de romper con ese modelo en función de que tenemos con qué romper ese modelo. La ingeniería reverso, que debería aplicarse aquí en muchos aspectos, no se ha aplicado a fondo. Y si vamos, por ejemplo, a ver el ejemplo de Irán, una de las cosas que ha hecho Irán es aplicar esta ingeniería reverso para tener sus propias capacidades tecnológicas y poder apuntalar todas sus fuerzas productivas, tanto todo lo que tiene que ver con el marco civil como con aquello que tiene que ver con la defensa nacional. Bueno. Evidentemente, ese es el mensaje que yo diría, y de verdad que te agradezco la pregunta porque eso es parte de las cosas que a uno le gustaría compartir con mucha gente. Hay que pensar en nuestro país, en nuestra patria, y una patria libre, soberana e independiente. Y para eso hay que producir, como bien sabes que yo siempre he sostenido esa posición desde hace mucho tiempo. Bueno, Vladimir, te agradezco mucho y muy interesante la alusión que hacías al efecto de las sanciones, porque Venezuela pudiera
muy subrayado el verbo, aprovechar esta circunstancia, esta coyuntura de las sanciones para fortalecerse en puntos débiles que históricamente son una deuda con nosotros mismos. Como le decía Lazarito, esas palabras que han repetido de Lázaro Candal, que decía, Venezuela, mereces mucho más de lo que eres, que dijo hace muchos años. Bueno, esa es una deuda pendiente. Bueno, Vladimir, se agotó el tiempo, me están regañando, estamos pasados. Un fuerte abrazo, hasta pronto. Un abrazo, Eduardo. Igual. Dios te bendiga. Amén, igualmente. Vladimir Adrianza. Amigos, regresaremos.